¿Quién fue la misteriosa esposa de Caín? Una figura que la Biblia apenas menciona, pero que ha desatado siglos de debate entre teólogos, historiadores y curiosos. ¿De dónde vino esa mujer si, según la Biblia, solo existían Adán, Eva y sus hijos? ¿Es posible que la Biblia haya dejado algo oculto a propósito? Hoy voy a revelarte una historia que pocos conocen y que cambiará tu perspectiva sobre los orígenes de la humanidad. No estamos hablando solo de una simple esposa de Caín, sino de un misterio que podría esconder una verdad trascendental sobre los primeros días de la creación. Desde que Caín fue desterrado tras asesinar a su hermano Abel, el relato bíblico toma un giro desconcertante. Nos dice que Caín fue a la tierra de Nod, tuvo descendencia y, aquí viene la gran incógnita, tenía una esposa. Pero, ¿quién era ella? ¿De dónde vino? ¿Podría haber más humanos en ese tiempo que no se mencionan en el Génesis? O tal vez, la respuesta sea mucho más impactante y controversial de lo que imaginas. A lo largo de este vídeo vamos a analizar las posibles respuestas bíblicas, teorías fascinantes y datos que te dejarán sin palabras. Y te garantizo algo. Cuando lleguemos al final de esta historia, tu manera de leer la Biblia no volverá a ser la misma. Así que, si alguna vez te has preguntado qué secretos oculta la Biblia o si simplemente te fascinan los misterios que la humanidad aún no ha descifrado, quédate hasta el final. Porque lo que voy a compartir te cambiará cómo entiendes la historia de la humanidad. Y antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la Biblia dejó intencionalmente algunos misterios sin resolver? Déjame tu respuesta en los comentarios, me encanta leerlos. Y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte contenido revelador como este y regálanos un like si ya estás intrigado con este enigma bíblico. Ahora vamos al origen de todo. Porque para entender quién fue la esposa de Caín, primero tenemos que hablar de cómo empezó esta historia con Adán, Eva y sus hijos. Adán y Eva, una pareja que no solo marcó el inicio de la humanidad, sino también el comienzo de la relación entre Dios y el hombre. Según el libro de Génesis, Dios creó a Adán del polvo de la tierra y le dio vida al soplar en sus narices el aliento divino. Luego, para darle compañía, formó a Eva de una de sus costillas. Vivían en el Edén, un paraíso perfecto donde la vida era abundante y la comunión con Dios era constante. No había sufrimiento, dolor ni muerte. Todo lo que necesitaban estaba al alcance de sus manos. Pero entonces ocurrió lo que cambiaría para siempre la historia de la humanidad, la desobediencia. Eva, seducida por la serpiente, tomó del fruto prohibido y lo compartió con Adán. Ese único acto de rebelión los apartó de la santidad de Dios. En un instante, la paz se transformó en vergüenza, la abundancia en escasez y el paraíso en un recuerdo distante. Dios los expulsó del Edén, y con ello comenzó una nueva etapa llena de trabajo, dificultades y desafíos. Ahora tenían que labrar la tierra para obtener alimento y enfrentar el dolor que antes no existía. Pero a pesar de su pecado, Dios no los abandonó. Les permitió formar una familia y dar inicio a la humanidad. Fue así como nacieron sus primeros hijos, Caín y Abel. Dos jóvenes con destinos muy diferentes, pero igualmente importantes en el plan divino. Caín, el mayor, se dedicaba a trabajar la tierra, cultivando los alimentos que su familia necesitaba para sobrevivir. Abel, por otro lado, era pastor de ovejas, cuidando y protegiendo a sus rebaños. Desde su nacimiento, estos dos hermanos crecieron bajo las enseñanzas de sus padres, quienes probablemente les hablaron de la vida en el Edén y de las consecuencias de su desobediencia. Pero también les enseñaron sobre Dios y la importancia de ofrecerle lo mejor en adoración. Lo que nadie podía imaginar es que, a pesar de las enseñanzas recibidas, sus vidas terminarían siendo el escenario del primer gran conflicto humano. ¿Qué sucedió entre ellos? ¿Qué desencadenó el trágico final que marcó el inicio de la violencia en la historia de la humanidad?
Vamos a descubrirlo ahora mismo mientras te cuento sobre el siguiente capítulo, las ofrendas que Caín y Abel presentaron ante Dios. Un momento que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Continuamos? La historia de Caín presenta un punto intrigante y, para muchos, desconcertante. ¿De dónde vino su esposa? La Biblia, en su narrativa concisa y directa, no proporciona detalles específicos sobre este tema, lo que ha dado lugar a numerosas teorías, interpretaciones y debates a lo largo de los siglos. En Génesis 4, 16-17, se relata cómo, después del asesinato de su hermano Abel y del juicio de Dios, Caín se alejó de su familia y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Allí, la Escritura menciona brevemente que conoció a su esposa, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Este simple pasaje ha sido suficiente para generar una de las preguntas más persistentes de la historia bíblica. ¿De dónde vino esa mujer si aparentemente solo estaban Adán, Eva y sus hijos? Aquí nos encontramos con lo que los estudiosos llaman el problema del silencio bíblico. La Escritura no siempre narra todos los detalles de cada historia, dejando algunos aspectos abiertos a la interpretación y la especulación. Pero este silencio, lejos de debilitar la narrativa, le da profundidad y misterios que han fascinado a los creyentes durante generaciones. Algunos teólogos sugieren que, debido a la larga vida de los primeros humanos, Adán y Eva probablemente tuvieron muchos más hijos e hijas que no se mencionan explícitamente en el texto. En Génesis 5:4 se dice que Adán vivió 800 años después de engendrar a Set y tuvo hijos e hijas. Por lo tanto, es plausible pensar que la esposa de Caín era una de sus hermanas o incluso una sobrina nacida de sus hermanos. Otros argumentan que la narrativa bíblica pudo haber omitido la existencia de otras familias humanas paralelas que no estaban directamente relacionadas con la línea de Adán y Eva. Sin embargo, esta teoría es menos popular entre quienes defienden una interpretación literal de Génesis. El texto bíblico, aunque enigmático, parece inclinarse hacia la primera opción. La esposa de Caín era un miembro de su propia familia. En ese tiempo, las normas sobre matrimonios consanguíneos aún no se habían establecido, y la pureza genética del linaje humano inicial probablemente evitaba los problemas asociados a ese tipo de uniones. Este tema sigue siendo uno de los más debatidos, y cada teoría refleja el deseo humano de comprender completamente los planes y misterios de Dios. Pero la pregunta sigue siendo inevitable. ¿Por qué Dios permitió que esta historia quedara abierta a tantas interpretaciones? Ahora que hemos explorado el problema del silencio bíblico, sigamos adelante para analizar las teorías más fascinantes sobre la identidad de la esposa de Caín. ¿Te intriga saber más? Vamos a descubrirlo juntos. La teoría más aceptada por los estudiosos bíblicos es que Caín se casó con una de sus hermanas o una pariente cercana. Aunque en la cultura moderna esta idea puede parecer extraña e incluso problemática, debemos recordar que en el contexto de los primeros días de la humanidad, las circunstancias eran completamente distintas. Para entender esta teoría, primero debemos considerar la misión dada por Dios a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Génesis 1:28. Después de la expulsión del Edén, esta tarea se mantuvo vigente. La familia de Adán y Eva debía ser el punto de partida para la expansión de la humanidad. En Génesis 5:4 se nos da una pista clave. Y los días de Adán, después que engendró a Set, fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Este pasaje deja claro que Adán y Eva tuvieron muchos más hijos además de Caín, Abel y Set, aunque no se mencionen por nombre. Por lo tanto, es lógico pensar que la esposa de Caín era una de esas hijas no especificadas. Además, en los primeros tiempos de la humanidad, los problemas genéticos que hoy conocemos asociados a la consanguinidad probablemente no existían. La genética de los primeros humanos habría sido mucho más pura, sin las mutaciones acumuladas a lo largo de miles de generaciones.
Esto habría permitido matrimonios entre hermanos sin los riesgos que actualmente conocemos. En el Antiguo Testamento, no fue sino hasta mucho tiempo después, durante la entrega de la ley de Moisés, que Dios prohibió los matrimonios entre familiares cercanos. Levítico 18, 6-18. Esta restricción era necesaria en ese momento debido a la degeneración genética y a los principios morales que Dios estaba estableciendo para su pueblo. Esta teoría también refuerza una verdad fundamental. Dios es un Dios de orden y propósito. Desde el principio, su plan era que la humanidad creciera y se multiplicara para llenar la tierra. Si bien el método puede parecer peculiar a nuestra mentalidad moderna, era coherente y necesario en el contexto de los primeros tiempos. ¿Te imaginabas esta posibilidad? Ahora que comprendemos esta teoría ampliamente aceptada, en el siguiente tópico exploraremos algunas de las ideas más curiosas y poco convencionales sobre quién podría haber sido la esposa de Caín. No te lo pierdas. El matrimonio entre hermanos es un tema que, desde nuestra perspectiva moderna, genera una fuerte controversia moral y científica. La sola idea de una unión entre hermanos puede resultar desconcertante para muchas personas debido a las leyes y normas sociales actuales, además de los riesgos genéticos asociados a la consanguinidad. Sin embargo, debemos considerar el contexto histórico y bíblico para entender por qué en los tiempos de Adán y Eva esta práctica no era un problema ni una inmoralidad. Desde el punto de vista científico, uno de los mayores inconvenientes del matrimonio entre parientes cercanos es el riesgo de enfermedades genéticas. Cuando ambas personas comparten una carga genética similar, hay una mayor probabilidad de que se transmitan mutaciones perjudiciales a sus descendientes. Sin embargo, en el principio de la humanidad, la genética de Adán, Eva y sus descendientes habría sido mucho más pura y libre de mutaciones acumuladas. Esto habría permitido matrimonios entre hermanos sin los problemas que conocemos hoy en día. Además, es importante recordar que, en los tiempos de la creación, la población era extremadamente limitada. Dios había dado un mandato claro: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Génesis 1:28. Para cumplir este propósito, los primeros seres humanos no tenían más opción que unirse entre parientes cercanos. Este hecho no se consideraba inmoral en aquel tiempo, ya que era una necesidad para la supervivencia y expansión de la humanidad. En cuanto a la moralidad, debemos considerar que las leyes divinas evolucionaron a lo largo de la historia. En el libro de Levítico, durante la entrega de la ley de Moisés, Dios estableció restricciones claras sobre las relaciones familiares. Ninguno se acerque a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Levítico 18:6. Para ese entonces, la humanidad ya había crecido lo suficiente y las mutaciones genéticas se habían incrementado, haciendo necesario este mandato. Este cambio en las leyes divinas refleja la sabiduría de Dios al guiar a la humanidad de acuerdo a sus necesidades en cada época. Si analizamos el contexto bíblico de manera honesta, podemos ver que lo que en un principio fue una práctica aceptable se convirtió en algo prohibido con el tiempo para proteger a la humanidad y establecer un orden moral. ¿Qué opinas sobre esta explicación? Déjame saber en los comentarios si te sorprendió esta perspectiva. En el siguiente tópico exploraremos las teorías más intrigantes que desafían esta visión tradicional. No te lo pierdas. La historia de la humanidad no comienza y termina con los nombres más conocidos de la Biblia, como Adán, Eva, Caín y Abel. Después de su expulsión del Edén, Adán y Eva enfrentaron la dura realidad de una vida fuera del paraíso. Sin embargo, su misión aún era clara: llenar la tierra y gobernarla según el mandato original de Dios. Esta tarea monumental no se detuvo con la trágica historia de Caín y Abel. Según Génesis 5:4, después de haber engendrado a Set, Adán vivió otros 800 años y tuvo hijos e hijas. Este breve pero revelador versículo nos ofrece una pieza crucial del rompecabezas. La expansión de la humanidad no se limitó a los nombres que conocemos.
Hubo una generación completa de descendientes de Adán y Eva que no fueron nombrados explícitamente en las Escrituras, pero cuya existencia era fundamental para el plan divino de poblar la tierra. La cuestión de los hijos e hijas de Adán y Eva también nos ayuda a comprender cómo la humanidad comenzó a multiplicarse rápidamente. En aquellos tiempos, la esperanza de vida era extremadamente prolongada, y las familias eran numerosas. Si consideramos la longevidad de Adán y Eva y sus múltiples hijos e hijas, es lógico pensar que varias generaciones pudieron coexistir, lo que permitió un crecimiento poblacional acelerado. Este proceso de expansión no solo era necesario sino inevitable. Sin una comunidad en crecimiento, las bases para las primeras sociedades humanas no habrían sido posibles. El surgimiento de tribus, clanes y comunidades permitió el desarrollo de actividades esenciales para la supervivencia, como la agricultura, el pastoreo y la construcción de asentamientos. Aquí es importante hacer una pausa y reflexionar. ¿Por qué la Biblia no menciona detalladamente a todos los descendientes de Adán y Eva? Algunos estudiosos sugieren que la narrativa bíblica se enfoca en las líneas genealógicas clave que conducirían eventualmente a la nación de Israel, finalmente, al Mesías. Sin embargo, la realidad es que la humanidad creció mucho más allá de los pocos nombres registrados en las Escrituras. Este crecimiento no fue solo físico, sino también espiritual y cultural. Las primeras generaciones vivieron en una relación directa con el conocimiento de Dios transmitido por sus padres, Adán y Eva. Sin embargo, como veremos en los siguientes tópicos, esa relación comenzaría a erosionarse con el tiempo. Quédate conmigo, porque en el siguiente capítulo exploraremos cómo los desafíos y las decisiones de estos primeros hombres y mujeres sentaron las bases de la civilización tal como la conocemos hoy. El relato bíblico nos deja con preguntas intrigantes, y uno de los mayores enigmas es el lugar al que Caín fue desterrado tras asesinar a su hermano Abel. Según Génesis 4:16, Caín salió de la presencia de Dios y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿Quiénes habitaban en Nod? ¿Era un territorio vacío? ¿O ya había gente viviendo allí? Y si había otros humanos, ¿de dónde surgieron? Esto ha dado lugar a una teoría controversial pero fascinante. ¿Pudo Dios haber creado más seres humanos fuera del Edén? Aunque el relato tradicional se enfoca exclusivamente en Adán y Eva como los primeros padres de la humanidad, algunos estudiosos plantean que la mención de Noé podría insinuar la existencia de otras personas que no estaban directamente relacionados con esta primera familia. Una interpretación posible es que Nod simplemente representara una región desierta, un lugar de destierro y aislamiento, donde Caín tuvo que empezar desde cero. Sin embargo, Génesis 4:17 nos dice que allí Caín construyó una ciudad y tuvo descendencia. Esto lleva a una pregunta lógica. ¿Cómo podría construir una ciudad si no había más personas? Para que una ciudad tenga sentido, debe haber una población considerable. Algunos argumentan que la Biblia simplemente omite mencionar la multiplicación de los hijos e hijas de Adán y Eva que habrían poblado la región cercana. Esta es la interpretación más tradicional y tiene sentido dentro de la narrativa bíblica. Sin embargo, la teoría de otros humanos creados fuera del Edén plantea una posibilidad intrigante que ha generado debates entre teólogos y antropólogos por igual. Si esta teoría fuera cierta, tendría implicaciones profundas para nuestra comprensión de la creación y la historia bíblica. Significaría que Dios pudo haber iniciado la vida humana en más de un lugar al mismo tiempo, expandiendo el relato más allá de las fronteras de Edén. Independientemente de la interpretación que elijamos, lo que queda claro es que el relato de Caín en la tierra de Nod simboliza un punto de partida para la expansión de la humanidad y el establecimiento de comunidades. Más allá de los detalles específicos, la enseñanza espiritual que encontramos es que Dios, incluso en medio del juicio, permite que la vida y la historia continúen. En el siguiente tópico exploraremos cómo esta expansión y la vida de Caín tuvieron consecuencias cruciales para la historia de la humanidad.
Quédate hasta el final para descubrirlo. El destierro de Caín es uno de los eventos más enigmáticos y significativos en la narrativa bíblica. Después de asesinar a su hermano Abel, Dios lo confronta y pronuncia un juicio que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Caín sería expulsado de la presencia divina y se convertiría en un errante en la tierra. Sin embargo, incluso en medio de este castigo, Dios mostró misericordia al poner una marca sobre él para protegerlo de quienes quisieran matarlo. Tras su destierro, Génesis 4:16 nos dice que Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. No, cuyo nombre significa vagabundeo o errancia, representa un lugar de aislamiento y separación de la comunión con Dios. Imagina el sentimiento de desolación que debió experimentar Caín. Desterrado de su familia, cargando con la culpa de un asesinato y privado de la cercanía divina. Pero aquí la historia toma un giro sorprendente. En lugar de resignarse a una vida de errancia y miseria, Caín comenzó a reconstruir su vida. Génesis 4:17 nos revela que Caín conoció a su esposa, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Luego edificó una ciudad, y le puso por nombre Enoc, en honor a su hijo. Esta es una declaración impactante. El hombre que había sido maldecido por su crimen ahora se convierte en el fundador de una ciudad, un símbolo de civilización y progreso. La construcción de una ciudad es un acto significativo. No solo requiere planificación y trabajo arduo, sino también la existencia de una comunidad. Esto refuerza la idea de que la humanidad ya comenzaba a expandirse, con hijos e hijas de Adán y Eva poblando la tierra. Caín, a pesar de su pecado, dejó un legado que impactaría generaciones. El nacimiento de Enoc y la fundación de una ciudad también nos enseñan algo profundo sobre la redención y la gracia divina. Aunque Caín fue castigado, su vida no terminó en fracaso absoluto. Dios permitió que continuara su linaje y contribuyera al desarrollo de la humanidad. Este relato nos recuerda que incluso después de nuestros peores errores, Dios puede ofrecernos la oportunidad de levantarnos y construir algo nuevo. La historia de Caín, aunque trágica, también contiene una lección de esperanza. El pasado no tiene por qué definir el futuro. En el siguiente tópico profundizaremos en el legado de Caín y cómo su linaje tuvo un impacto significativo en la historia bíblica. No te lo pierdas. La historia de Caín y su esposa ha sido un enigma que ha desconcertado a creyentes y estudiosos por siglos. A lo largo de este recorrido, hemos explorado las diferentes teorías, el contexto bíblico y las implicaciones espirituales detrás de este misterio. Si bien la respuesta más probable, y respaldada por la mayoría de los estudiosos, es que Caín se casó con una de sus hermanas, considerando que Génesis menciona que Adán tuvo hijos e hijas, el verdadero mensaje de esta historia va mucho más allá de una simple cuestión genealógica. Lo que emerge claramente es un retrato de la misericordia y el propósito eterno de Dios. A pesar del pecado grave de Caín, Dios no lo destruyó. En cambio, permitió que tuviera una familia y contribuyera al crecimiento de la humanidad. Este acto nos muestra un Dios que, aunque justo, extiende su gracia incluso a quienes han fallado de forma monumental. Nos recuerda que, sin importar nuestros errores, siempre existe la posibilidad de redención y restauración si buscamos su dirección. Este relato también nos desafía a pensar en nuestra responsabilidad como seres humanos. Caín eligió el camino de la desobediencia, el rencor y la arrogancia. Sin embargo, Dios le brindó una advertencia y luego incluso protección. Su vida es una advertencia para nosotros. Las decisiones que tomamos no solo afectan nuestro destino, sino también el de quienes nos rodean. Sin embargo, la historia de Caín también nos recuerda que, incluso después de nuestras peores elecciones, el propósito divino sigue vigente. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué crees? ¿Existían más humanos fuera del Edén o Caín se casó con una de sus hermanas? Este es un tema fascinante que genera múltiples interpretaciones y puntos de vista.
Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leerte y conversar contigo al respecto. Y antes de despedirme, quiero hacerte una invitación especial. Si esta historia te sorprendió, si descubriste algo nuevo o si simplemente deseas profundizar más en las enseñanzas bíblicas, te animo a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte futuros vídeos y compartir este contenido con alguien que quiera descubrir más sobre los secretos de la Biblia. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo mensajes que edifican y transforman vidas. Nos vemos en el próximo vídeo.